Miramos a nuestras estrellas favoritas en la cúspide de sus carreras, pero cuando un famoso desaparece, nos deja a todos con un corazón triste. Si eran actores, músicos o leyendas deportivas, cada una de estas personas dejó una marca innegable en nuestras vidas y en el mundo que conocemos hoy en día. Algunos desaparecieron en su mejor momento, mientras que otros tuvieron una larga y realizada vida antes de dejar este mundo. Pero todos tienen una cosa en común: desaparecieron. 007 Ernie Videos hoy te trae famosos que ya no existen y tú ni te enteraste. Porque un famoso que muere es una luz que se apaga. En este caso, varias luces se apagaron y tú no te enteraste. Somos tu mejor opción. Gracias por preferirnos. Cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero. Y un saludo muy especial a Denis Godoy en la ciudad de Guatemala. Gracias por preferirnos. Omar Sharif es probablemente el más famoso por sus papeles en el Lawrence de Arabia y el Dr. Zhivago. Con esos papeles comenzó su carrera en los Estados Unidos, pero ciertamente no fueron el final de la misma. El actor egipcio fue una potencia en el cine por más de 60 años. Los fans más jóvenes podrían reconocerlo por la película El Señor Ibrahim y las flores del Corán del año 2003. A principios del año 2015, Omar Sharif fue diagnosticado con Alzheimer. Tuvo un ataque al corazón. Más tarde ese mismo año, murió el 10 de julio del año 2015 en El Cairo, Egipto. Lamentablemente, su salud mental se había deteriorado rápidamente en aquellos pocos meses. Según su hijo, dijo que Sharif, de 83 años de edad, podía recordar los grandes golpes de su vida. Él sabía que era un actor, pero no podía recordar cuándo algunas de sus películas habían sido hechas. Nacido en 1932 en la ciudad de Alejandría, pero durante muchos años estuvo viviendo en el extranjero, entre Francia, Italia y Estados Unidos. Pero la última etapa de su vida la pasó en su país natal, Egipto. No era raro verle años atrás de su muerte, tomándose una copa en alguno de los restaurantes de su familia en El Cairo, o presentando un festival de cine u otro evento cultural, en los que siempre se mostraba muy cercano con la gente. En una entrevista en el año 2007, Sharif aseguró no tener ni país ni casa. Siempre vivo en hoteles y como en los restaurantes. Cuando eres viejo y solo, como yo, da miedo vivir en una casa vacía. Al menos en los hoteles hay un bar y puedes charlar con alguien. Sharif llevó una vida inusual e intensa, marcada por su afición a las mujeres, a la bebida y al bridge, juego en el que perdió inmensa fortuna y le colocó al borde de la ruina. Estas pasiones también pusieron en riesgo su carrera, que comenzó de la mano del también fallecido y destacado director de cine egipcio, Youssef Chahine, al que conoció cuando estudiaba interpretación en Londres. Chahine le dio un papel protagónico en la famosa película Sera Fil Wadi de 1954, película con la que debutó en el Festival de Cannes de 1955 y en la que conoció a Hamama, con la que tuvo su único hijo, Tarek.
El rodaje de una veintena de películas le hizo alcanzar la fama en Egipto y le ayudó a que el director David Lean lo eligiera cuando buscaba actores árabes para protagonizar la famosísima película El Lawrence de Arabia de 1962. Su papel del líder árabe, Sherif Ali El Karish, en esta cinta, y también la del Dr. Yuri Andreyevich Zhivago, que interpretó 3 años después en El Dr. Zhivago de 1965, que le catapultaron al estrellato mundial. Su única candidatura al Oscar como mejor actor secundario fue en 1963 en El Lawrence de Arabia, que le valió además un Globo de Oro, premio que también obtuvo con El Dr. Zhivago. Después de interpretar a príncipes, guerrilleros y todos los papeles inimaginables, como él mismo dijo, y ser el galán árabe de Hollywood, Sherif ya estaba resignado a los papeles de viejo en el ocaso de su vida que ya no existe, y tú ni te enteraste. En 1987, Amanda Peterson, con tan solo 15 años de edad, se metió en muchos corazones de chicos ochenteros con la película de comedia No puedes comprar mi amor, en la que interpretaba a Cindy Mancini. Fue un momento brillante que se apagó muy rápido para la estrella adolescente. En las décadas posteriores, Amanda desarrolló un hábito por la droga y fue detenida varias veces por posesión de drogas ilegales. En julio del año 2015, el cuerpo de Amanda fue encontrado en su casa, después de que su familia se preocupó de que no había hablado con ellos durante varios días. Según los informes, la mujer de 43 años de edad tenía un cóctel de drogas en su sistema y la causa de la muerte fue calificada oficialmente como falla respiratoria. Después de su muerte prematura, su familia reveló en una emotiva entrevista que Amanda, cuando tenía 15 años de edad, había sido violada por un hombre casi el doble de su edad. Un horroroso incidente que dejó cicatrices emocionales que nunca desaparecieron completamente. Tal vez Cindy Mancini tenía razón, después de todo, cuando dijo: la luna parece diferente ahora, no es tan misteriosa ni romántica como antes. El 25 de febrero del año 2016, el actor de 78 años de edad y exboxeador Tony Burton finalmente peleó su última pelea después de una larga batalla contra la neumonía. El mundo conocía mejor a Tony como Duke, el entrenador de boxeo de Apollo, durante la serie de películas de Rocky. Él tuvo un papel protagónico en las 6 películas totales de Rocky y su más reciente secuela del año 2006, Rocky Balboa. Tony fue en vida muy amigo de Sylvester Stallone. No debería sorprender que el hombre que entrenó a Apollo Creed y a Rocky en la película fue un boxeador en sus primeros años. Él era 2 veces campeón de peso semipesado antes de retirarse del deporte en 1959. Después de eso, Tony se la pasó haciendo un largo entrenamiento de 3 años en una prisión de California por robar. Mientras que detrás de los barrotes, él tomó un interés algo inusual por la actuación
y fue así que en 1974 aterrizó con su primer papel en la película El Padrino Negro. El resto, como dicen, es historia, y tú no te enteraste. Es un hecho que no se puede ver al gran Lebowski sin romper en risa con la actuación de David Huddleston. En un elenco lleno de actores de comedia de peso pesado, Huddleston rodó sus escenas sin ni siquiera molestarse en levantarse. Era uno de esos tipos que la cara la reconocerías inmediatamente, pero con un nombre que nunca podrías recordar, aunque el mundo probablemente lo recordará como el titular del gran Lebowski. David Huddleston estaba adornado de cámaras desde mucho antes y mucho después de los clásicos que hizo, como Un comisario de película del año 1974. David fue en parte muy importante en la cultura pop. El día 2 de agosto del año 2016, David Huddleston murió en Nuevo México después de una larga lucha con su corazón y una enfermedad renal. Para remate, tenía 85 años. Según su esposa, él era un hombre que vivió tanto como los papeles que hizo, pero que nunca vaciló para gozar de las pequeñas cosas de la vida. Porque los hombres fuertes también lloran. Se ha dicho que si no hubiera habido un George Martin, no habría habido una banda llamada The Beatles. Si eso es verdad, o es imposible no decirlo. Pero George Martin ciertamente ayudó a convertir a la banda en la sensación internacional que fue. John Lennon dijo que George Martin nos hizo en el estudio. No es de extrañar que el legendario productor se llamara a menudo el quinto Beatles. Desde 1963, Compláceme, el primer LP de los Beatles, hasta todo el año 1969, George Martin prácticamente fue un miembro de la banda, trabajando en estrecha colaboración con ellos para perfeccionar el sonido y la textura de cada canción. Después de la ruptura de los Beatles, Martin continuó produciendo para Paul McCartney y Ringo Starr durante sus vidas de solistas, trabajando en el famoso álbum Vive y Deja Morir de McCartney de 1973. El 8 de marzo del año 2016, Martin murió de causas desconocidas, tenía 90 años y falleció tranquilamente mientras dormía. Nick Lachey no se convirtió en un nombre familiar, aunque quién sabe dónde podría haber llegado su carrera si hubiera tenido más tiempo. En muy poco tiempo, Nick fue conocido por su papel como Frank en la serie de HBO Girls. Lachey también tuvo papeles en Virgen a los 40 y en el año 2011 en la película Tiempo, protagonizada por Justin Timberlake. En 1998, a la edad de 10 años, Nick Lachey participó en Los Archivos X como el joven Fox Mulder, un papel que más tarde repitió en la continuación de la serie durante el año 2015. De acuerdo a un post en Instagram, Lena Dunham, estrella de Girls, dijo que Nick era talentoso y dulce, era maravilloso tenerlo al lado, sobre todo por sus bromas, pero nunca más iba a estar con ella. Nick Lachey tenía 28 años de edad cuando murió en un accidente automovilístico
el 8 de mayo del año 2016. Y tú no lo sabías. Rob Knox es relativamente conocido por los fanáticos de la franquicia de Harry Potter. Interpretó a Marcus Belva en El Príncipe Mestizo, aunque debería haber sido conocido por mucho más que eso. Desafortunadamente, debido a su muerte increíblemente prematura, su carrera nunca avanzó más allá de ese gran papel. Knox estaba a punto de regresar para la secuela de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, pero la tragedia golpeó antes de que la filmación pudiera comenzar. El 24 de mayo del año 2008, Knox estaba en un bar con su hermano menor, Jimmy, en Londres, cuando apareció un hombre blandiendo cuchillos y gritando para pelear con el que sea. El primero que se le metió fue Jimmy, el hermano menor de Knox, quien también era un gigantón, aspirante a jugador de rugby. Al ver que golpeaban a su hermano, corrió a defenderlo, pero por desgracia, esto dejó a Rob con 4 heridas de puñal y murió ese mismo día. Tenía tan solo 18 años de edad. Un año después, su asesino fue condenado a cadena perpetua. Todo esto precisamente durante el estreno del Príncipe Mestizo, donde el reparto llevaba cintas blancas como un homenaje a Knox y para aumentar la conciencia de las consecuencias provocadas por violencia a cuchillo, que era tristemente prominente en ese momento en Inglaterra. Recordemos que en Inglaterra llevar cuchillos en sitios públicos es un delito que lleva a una pena de 2 años de cárcel, y si es en una escuela, 4 años. Cuando las personas lo apodaban el rey, es porque sabían que lo estaba haciendo bien. El padrino del golf y uno de los mejores haciendo el green, Arnold Palmer, es uno de los nombres más reconocibles del golf, y no apenas porque alguien nombró una bebida con su nombre. Entre 1955 y 1973, Arnold Palmer obtuvo 62 victorias en eventos del PGA Tour. Cuando el Salón de la Fama del Mundo del Golf abrió sus puertas en 1974, solo 13 jugadores fueron añadidos a la lista, y Arnold Palmer fue uno de ellos. En 2012, Palmer se convirtió en el 6º atleta en la historia en recibir medalla de oro del Congreso. Su carrera, que duró más de 60 años, inspiró a miles y fue un largo camino para hacer del golf un deporte nacionalmente querido. En el año 2012, Palmer se convirtió en el 6º atleta de la historia en recibir la medalla de oro del Congreso. Su carrera, que duró más de 60 años, inspiró a miles y fue un largo camino para hacer del golf un deporte nacionalmente querido. Falleció el 25 de septiembre del año 2016 a la edad de 87 años. Su esposa dijo a la prensa que sufría de problemas cardíacos. Usted nunca vio su cara, usted nunca oyó su voz, pero Kenny Baker era uno de los actores más reconocibles en historias de películas. Con solo 3,8 pies de altura, menos de 1 metro, Kenny Baker pasó a la historia como un gigante. Empezó con su papel en La Guerra de las Galaxias, episodio 4, Una Nueva Esperanza, de 1977, y continuó hasta La Venganza de los Sith, de 2005. Kenny Baker fue el hombre dentro del traje en todas las películas de la Guerra de las Galaxias, como el robot R2-D2. Además de las películas de la Guerra de las Galaxias, Kearney
también actuó en Laberinto. Durante años Baker sufrió una enfermedad pulmonar y el actor inglés finalmente sucumbió a esa enfermedad el 13 de agosto del año 2016. Tenía 81 años y murió pacíficamente mientras dormía. George Lucas dijo que él era el corazón y el alma de R2D2, un hombre que siempre trabajó duro para traer el robot a la vida. Y tú no lo sabías. Se hizo conocido en el mundo por sus videos de YouTube, mostrando a un hombre alto, barbudo y corpulento peleando en los patios traseros durante la noche. Se convirtió en una sensación de internet, pero cuando sus 15 minutos de fama estaban listos para dejarlo en la oscuridad, Kimbo se rebeló y en el año 2008 decidió entrar a las competiciones profesionales de lucha. Sus 3 peleas como profesional se transmitieron en vivo en televisión durante horario estelar. Kimbo llevaba el deporte en su sangre y era una figura para los jóvenes, y aunque parecía temible en el ring, se decía que era un gigante apacible en privado. El 6 de junio del año 2016, Kimbo fue llevado a un hospital en la Florida. Murió de insuficiencia cardíaca ese mismo día. Según un portal de deportes, Kimbo había estado en una lista de espera para un trasplante de corazón en el momento de su muerte, pero esa situación nunca la hizo pública. Y tú no lo sabías. La estrella de la NBA, Manute Bol, fue quizás más famoso por tener más de 2 metros con 20 centímetros, una talla súper alta incluso para el baloncesto, pero quizá fue mayormente humanitario que atleta, lo que hizo que su muerte doliera aún más. Como jugador, Bol no consiguió los mejores números. Su promedio era inferior a 3 puntos por partido en toda su carrera. Pero una vez que se retiró, después de 10 temporadas, se convirtió en un defensor incansable de Sudan Sunrise, una organización que promueve la reconciliación en Sudán. Trabajó para construir casas y escuelas, y para hacer del país un lugar más agradable para los niños de allá. Además, haría cosas como usar su fama para contrarrestar la corrupción política en Sudán. Por desgracia, no fue muy conocido en el mundo. El desarrollo de una terrible condición de la piel llamada síndrome de Stevens-Johnson, que le sobrellevó a parches de piel, sobre todo alrededor de la boca. Eso, junto con la insuficiencia renal, le costó la vida el día 19 de junio del año 2010. Después de su muerte, Sudán prometió continuar su lucha para mejorar y para trabajar hacia su objetivo de construir 41 escuelas en todo el país. Hoy recordamos a este tipo que no solo fue grande en estatura, sino en corazón, y que tú ni te enteraste. A medida que pasa el tiempo, hemos aprendido más y más sobre los terribles efectos que el fútbol puede tener en el cerebro. Junior es prueba de eso, aunque tristemente no sobrevivió para contarlo. Junior
jugó en la NFL durante más de 20 años. Nunca fue diagnosticado con una conmoción cerebral. Muchas conmociones cerebrales pasan desapercibidas y no diagnosticadas. Y Junior claramente sufría de muchas de ellas. 2 años después de retirarse, se disparó en el corazón. El día 2 de mayo del año 2012. Su esposa y sus hijos querían saber el por qué. Así que se asociaron con el Instituto Nacional de Salud, que estudió su cerebro y concluyó que sufría de una grave encefalopatía traumática crónica, básicamente como resultado de ser golpeado en la cabeza innumerables veces durante 20 años, el tiempo que jugó en la NFL. El cerebro se le deterioró hasta el punto de que no podía pensar lógicamente, lo que pudo haber jugado un papel en su muerte. La familia espera que esta investigación, junto con las investigaciones posteriores que hayan encontrado en innumerables jugadores de fútbol esta enfermedad, algún día evitarán que tales tragedias continúen ocurriendo. Tal vez organizaciones como la NFL puedan encontrar maneras de no herir a la gente y destruir a sus familias. Dino Bravo nunca fue la estrella más grande de la WWF, aunque ciertamente fue uno de los más fuertes. Por desgracia, fue su tamaño, probablemente ayudado por esteroides, que fue, en última instancia, su caída. Durante un buen tiempo de estar trabajando en los años 80, Dino se encontró entre la lista de despedidos de la WWF para 1992. Según su compañero de lucha y amigo, Rick Martel, simplemente no encajaba más en los planes de los directivos, por lo que fue puesto en libertad. Bravo, sin ahorros y sin conocimiento de nada, más que de lucha libre, se metió en el crimen organizado a través de su tío, vaya influencia, y se unió a un círculo de contrabandistas de cigarrillos con sede en Quebec, Canadá. Menos de un año después, el 10 de marzo de 1993, él estaba muerto, con 17 disparos de bala en todo su cuerpo, fue hallado. Su amigo cree que un contrabandista de cocaína lo culpó de que aparecieran policías durante un posible acuerdo entre los dos mercados, tanto de contrabando como de alucinógenos, y Bravo sufrió las consecuencias de estar con la mafia. Bravo no pudo haber sido, en términos de fama, en la lucha libre, un Hulk Hogan o Steven Austin, pero ciertamente merecía un destino mejor que lo que obtuvo. Héctor, el Macho Camacho, fue un gran boxeador con 79 victorias frente a solo 6 derrotas. Y un gran showman. Cuando aparecía, los fans sabían que estaban recibiendo un show completo de deportes y entrenamiento. Pero él estuvo fuera del panorama por un tiempo hasta que llegó la noticia de que lo habían asesinado el día 24 de noviembre del año 2012. Camacho se había estancado desde el año 2010 y había estado luchando contra problemas de drogas desde mucho antes de eso. En el año 2005, por ejemplo, fue arrestado tratando de robar una tienda y tenía éxtasis con él en ese momento. El 20 de noviembre del año 2012 estaba conduciendo con un amigo
que aparentemente estaba drogado. Otro auto se acercó a Camacho y a su amigo y la gente del otro auto abrió fuego. El conductor fue impactado 2 veces y murió, mientras que Camacho solo recibió un impacto en la cabeza. Al principio, de acuerdo con los médicos, pensaron que iba a sobrevivir, pero luego sufrió un ataque al corazón que le dejó el cerebro muerto. Se le quitó el soporte vital y murió 4 días después del tiroteo. Ese fue el fin de uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos. Fue un jugador de béisbol del Salón de la Fama. Ganó 2 campeonatos de la Serie Mundial con los Mellizos de Minnesota y que también ganó la adulación de básicamente todos los que lo vieron jugar. Como dijo un comisionado de la MLB tras su fallecimiento, fue venerado en todo el país y será recordado donde quiera que se juegue el béisbol. En el año 1996, su carrera fue cortada debido al glaucoma. De acuerdo con un ex compañero de equipo, eso fue muy devastador para él. Un sentimiento evidenciado fue su repentino aumento de peso después de su jubilación. Tristemente, fue este peso extra que probablemente le hizo que el día 5 de marzo del año 2006 sufriera un accidente cerebrovascular severo y murió un día más tarde, a la edad de 45 años. Él se convirtió en el segundo miembro más joven del Salón de la Fama de la MLB para morir después. Dejó tras su muerte un legado de pura diversión y entusiasmo, demostrando que usted puede practicar deporte al más alto nivel y aún disfrutar mientras lo hace. YouTube ha existido por mucho tiempo viendo nacer a celebridades, pero lamentablemente también despedirlas, como lo fue Stevie Ryan, una youtuber que ganó millones de vistas a través de su programa Little Loca. Ella consiguió bastante popularidad con su propio programa de comedia. Desafortunadamente, como muchos talentos creativos, Ryan sufría de depresión, una condición que solo empeoró cuando su amado abuelo murió. Ella dijo: "Estoy preocupada de que esto va a evidenciar una depresión más profunda. El hombre de mis sueños ahora solo está en mis sueños. Te echo de menos todos los días, para siempre, abuelo". Escribió un día antes de su muerte. Por desgracia, el 1 de julio del año 2017, 2 días después de hablar de su abuelo, ella se ahorcó a la edad de 33 años, dejando atrás un legado demasiado breve de una dama divertida cuyos tormentos la llevaron lejos mucho antes de tiempo. Graham fue una estrella del rock de los años 60 y 70 que era conocido por ser miembro de los Byrds y también de los deliciosamente nombrados Flying Burrito Brothers. Murió joven incluso para los estándares de los músicos de la época, el día 19 de septiembre de 1973, después de mezclar los opiáceos y el alcohol a niveles de sobredosis. Tenía tan solo 26 años, lo que significa que ni siquiera se clasificó para el tan apreciado club de los 27. Eso se lo haremos en otro video.
aunque nos gusta asumir que Jimmy, Janice y Madison lo dejaron entrar al club, ya que el hombre se ayudó a inventar el rock country después de todo. Su muerte fue una historia en sí misma, como fue recapitulada en una revista. Graham viajó a una posada hippie en California porque aparentemente le gustaba hacer los cócteles de drogas en el desierto para encontrarse con su espíritu. Allí llegó al exceso y murió. Entonces su cuerpo desapareció. Pero fue porque un amigo llamado Phil había robado su cuerpo y lo quemó por un pacto entre los dos. Las cenizas de Graham fueron enterradas en Nueva Orleans, supuestamente porque su padrastro tenía que heredar algunos bienes de su hijo si podía probar su residencia en Luisiana. Y sí que la probó. Sasha Gabor fue una actriz legendaria, apareciendo en más de 30 películas en toda su carrera, que comenzó en la década de los años 50. Pero es más famosa por su carrera principal o por simplemente ser Sasha Gabor, como decía una revista. Ella era famosa simplemente por ser famosa, mucho antes de que Paris Hilton y sus amigas decidieran serlo. Ella era una personalidad descarada, siempre dispuesta con un chiste subido de tono. Un día dijo: quiero un hombre que sea amable y comprensivo. ¿Es eso mucho pedir a un millonario? Y un montón de ropa glamurosa también. Era aficionada a vestirse lo más memorable posible. Cuando Sasha caminaba por la calle, sabías que era Sasha Gabor. Se casó 9 veces y, como ella misma dijo, una chica debe casarse por amor y seguir casándose hasta que lo encuentre. Tenía el hábito de insistir en que era más joven de lo que realmente era mentirosa. Lamentablemente las cosas tomaron un giro en el año 2002 después de un accidente de coche. Le dejó parcialmente paralizada, su salud disminuyó a través de los años y el día 18 de diciembre del año 2016 falleció de una insuficiencia cardíaca. Había vivido una vida plena. Su verdadero nombre era Sari Gabor. Era una actriz húngara con nacionalidad estadounidense. Nació el 6 de febrero del año 1917. Murió a la edad de 99 años. Fue uno de los primeros actores en interpretar a Superman y casi con toda seguridad el más querido, hasta que apareció el casi con idéntico apellido, Christopher Reeve. Pero Reeves nunca disfrutó del papel y se sentía que hacer un superhéroe en la televisión estaba lejos de él. Según los diarios de la época, estaba frecuentemente borracho en el set de grabación y le decía a su coestrella, Luisa Lane: aquí llegó el barril sin fondo, nena. Y después se metió otro trago. Cuando murió el 16 de junio de 1959, Reeves estaba en el fondo, tanto profesional como personalmente. Él había sido encasillado en su papel de Superman, ya que los estudios no querían darle otro trabajo en cine, un poco más serio, viéndolo que nada más que era un tipo de televisión para niños. Él ganó peso y se deprimió mucho por eso. Lo encontraron con una bala en el pecho, aunque nadie está seguro de cómo llegó allí. O se disparó intencionalmente, o fue su novia o algún amante que lo hizo. O tal vez se disparó accidentalmente mientras estaba a punto de tomar algún analgésico, ya que se había accidentado meses antes. Podría haber sido cualquier cosa. Desafortunadamente, los detectives no hicieron mucho trabajo como detectives. Decidieron que era un suicidio, sin siquiera sacudir la pólvora de las huellas dactilares. También manipularon la evidencia y el cuerpo, tanto
que es probable que nunca se sepa la verdad. Y a ti nadie te contó. Rebeca estaba en camino de convertirse en una actriz importante cuando el demonio lo arruinó todo. La joven Rebeca solo había estado actuando durante algunos años, pero ya estaba ganando papeles importantes. Ella estaba en una sitcom de la CBS llamada Mi hermana Sam. Tenía varias películas encima por protagonizar y apareció en la portada de la revista 17. Y estaba siendo considerada también para el papel protagónico en la famosa película Mujer Bonita, que terminaría protagonizando Richard Gere y Julia Roberts, la que terminó catapultando a esta a la fama. Trágicamente, en el camino ella se encontró con un tipo llamado Robert Bardo, un fan obsesionado que pagó a un investigador privado para conseguir la dirección de la casa de Rebeca. Llegó hasta su casa y en el encuentro terminó disparándole en el corazón. Según el propio Bardo, el asesino, ella repentinamente preguntó ¿por qué? Y murió. Solo tenía 21 años de edad, mientras Bardo fue arrestado al día siguiente y condenado por homicidio en primer grado 2 años después. Permanecerá en la cárcel por el resto de su vida, y sus acciones llevaron a muchos estados a adoptar fuertes leyes anti-asedio. Todos los estados las tienen hoy en día. No era el destino que Rebeca quería, pero al menos puede descansar sabiendo que los demás estarán un poco más seguros. Todos los estados las tienen ahora. No era el destino que Rebeca quería, pero al menos puede descansar, sabiendo que los demás estarán un poco más seguros. Los fans más jóvenes puedan no recordar a Rod Taylor, pero su legado en Hollywood es innegable. Su papel más famoso vino en el año 1963, cuando él fue colocado en el papel memorable, protagónico en el thriller de Hitchcock, Los pájaros. Taylor apareció en más de 30 películas durante los años 60 y 70. En el año 2009, Rod Taylor interpretó a Winston Churchill. Tenía 78 años en ese momento y debía ser su papel final. Murió de causas desconocidas el 7 de enero del año 2015, apenas 4 días antes de cumplir los 85 años. Informaron que murió en su casa, rodeado de sus amigos y familiares. Con más de 50 años en el mundo del espectáculo, Steven ganó una reputación como un actor talentoso y versátil. Dex Wolf, el productor de Ley y Orden, con quien Steven trabajó durante casi una década, lo llamó uno de los verdaderos grandes actores de su generación. Aunque nunca abrazó la fama, la carrera de actuación de Steven lo cimentó como una de las grandes caras de la televisión. Falleció en el hospital Montaña Sinai de Nueva York el 23 de agosto del año 2016 a la edad de 94 años. Nacido como Peter Ornish el 18 de marzo de 1926 en Minnesota, pero adoptó el apellido de su madre cuando escapó del frío de Minnesota al calor de California.
Se cambió de apellido para no ser confundido con su hermano, quien hacía un papel en la famosa serie La Ley del Revólver, esto a mediados de los años 50. Los contactos le sirvieron para que su hermano le consiguiera un papel secundario, y ahí empezó su carrera. Debido a la seriedad con la que actuaba, los directores lo escogieron para protagonizar Misión Imposible. Los capítulos empezaban con un actor alto y rubio que escuchaba una cinta con las instrucciones de una misión secreta. Este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. Se oía al final de la grabación y la cinta quedaba envuelta en humo, poco antes de que sonase la mítica sintonía que todos recuerdan. Tin, 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 tin. Cuando terminó la serie, a finales de los años 60, en los 70 no hizo mayor cosa, y a comienzos de los 80 se ganó la vida como presentador de un programa sobre biografías de famosos, ya saben, Churchill, Muhammad Ali, Sofía Loren, etcétera, etcétera. Pero volvió a Misión Imposible en la segunda etapa de la serie, entre 1988 a 1990, la que yo me vi, pero se indignó cuando le propusieron participar en la adaptación cinematográfica del año 96 que protagonizó Tom Cruise, ya que en la trama de esa película se descubría que el personaje que él había dedicado más de 200 capítulos de toda su vida había sido siempre un traidor. Se mostró en total desacuerdo y no quiso los millones de dólares que le ofrecían, porque mejor prefirió que el personaje fuera siempre recordado como un héroe.